En atención a las medidas de protección civil, en caso de requerirse, les solicitamos sigan las instrucciones de los brigadistas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Agradecemos a todos los presentes y a quienes siguen la transmisión vía Internet. Nos acompañan en el Presidium la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. El auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo. El director general de Integralia Consultores y autor del libro, doctor Luis Carlos Ugalde. La maestra Jimena Mata Centeno, consultora en Integralia Consultores e investigadora de la obra. El maestro Leonardo Núñez González, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, e investigador de la obra. El comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. También agradecemos la presencia de la comisionada del INAI, la doctora Josefina Román Vergara. Bienvenida también Nuad Ponce Curi, integrante del Consejo Consultivo del INAI. Le damos la bienvenida a la maestra Marcela Trujillo Cepeda, integrante del Consejo Consultivo del INAI. También recibimos a Rosa María Cruz Lesbros, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. A continuación, damos paso al mensaje de bienvenida del comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias. Tengan todas y todos ustedes por encontrarse y encontrarnos en el INAI, una institución. No hay audio. Perdón. Es que si no, no se alcanza. A ver. Ya. Muchísimas gracias. Tengan todas y todos ustedes por hacernos la tarde. Así se llama en buenos términos cuando una tarde puede ser espléndida para reflexionar en positivo, con carácter urgente, sobre uno de los temas que más han lacerado a nuestro país. Un tema que ha conculcado a la sociedad en su conjunto y que la lastima poderosamente, que ha venido a ser indiscutiblemente un revulsivo en términos, sí, hay que decirlos, de la decisión colectiva al momento de decidir los destinos públicos en los comicios. El año pasado de manera abierta y redonda, general, y hoy tan solo hace unos días con este tipo de nuevas manifestaciones electorales que tienen mucho que ver, creo yo, porque el libro además que nos han permitido presentar en este espacio, en el INAI, los autores, los coautores, de la mano de Luis Carlos Ugalde, a quien tanto admiramos y respetamos todos, y especialmente los comisionados del INAI, quien me han pedido que le demos la bienvenida y los saludemos con aprecio como siempre, y sobre todo que nos dé la oportunidad de contemporizar desde el INAI. El INAI se ha convertido en una institución que se coloca en los puntos centrales de la discusión pública porque provee permanentemente elementos de densidad democrática, es decir, provee información que ha sido motivo de resistencia o reticencia y que al brindarse, al entregarse, se afirma con ello la vocación democrática y la perseverancia ciudadana en conquistar día a día la manera de conocer mejor el medio público para, desde luego, identificar problemas y buscar soluciones. Recibimos con mucha alegría a mis compañeras comisionadas Blanca Lilia Ibarra, que es quien será la moderadora de esta presentación, y Josefina Román Vergara,
los tres comisionados recibimos con mucho gusto a todos, con mucho aprecio a don David Colmenares, que es el auditor superior de la Federación y un amigo también de esta casa, de esta institución, porque además, por determinación legal, es parte del Sistema Nacional de Transparencia. Así es que, como otras veces, muchas gracias, don David, por estar con nosotros. Y especialmente a Jimena Mata y a Leonardo Núñez, quienes vienen a brindar, como se hace siempre con una obra nueva, pues la explicación obligada. Todos sabemos del quehacer y del talante de Luis Carlos Ugalde, que es desde luego el inspirador de este trabajo, y también todos recordamos y reconocemos sus serias advertencias desde hace ya varios años al situarse o al situar que uno de los focos o de los puntos de anidamiento de la corrupción tendría que ver indiscutiblemente con el fenómeno de el financiamiento de los partidos políticos y con toda esa gama de problemas que acompañan la construcción, pues esmerada, pero con inevitables hierros que se pueden dar en ella, de un sistema nacional de partidos políticos que fue durante largo tiempo, sin duda alguna, la bandera a resolver, pero que también hay que decirlo, la partidocracia y otros grandes problemas que acompañan el desarrollo de la vida de partidos ha venido a generar, y sobre todo la singularidad mexicana, la proporción descomunal con la que se asiste desde el Estado, desde el erario, el funcionamiento y la operación permanente de los partidos políticos, no solamente en comicios, sino de manera establecida. Y desde luego otros grandes investigadores, y María Amparo Casar, que también es coautora de este trabajo, han señalado desde hace años y recientemente lo han reafirmado, que ahí está una de las claves para resolver el problema que nos aqueja como nación y que nos ha ensombrecido. Los acontecimientos que rodean la especulación sobre los comportamientos indebidos desde el Estado tienen muchas veces que ver con factores o pasajes o episodios que se anidan o se concentran en, pues sí, la asignación de dineros públicos para los partidos políticos y las campañas, como lo señala con mucha claridad, los problemas del financiamiento, su determinación, los procesos con los que se sigue, y luego los fenómenos como el clientelismo electoral, que ha sido de largo otro gran factor de estudio, que desde el CIDE, por supuesto, y desde otras grandes casas de investigación y docencia del país se han seguido investigando. Se incorpora con nosotros el comisionado Oscar Guerra Ford, por lo cual tenemos mayoría de pleno acompañando esta presentación. Los medios y la política, en los capítulos el financiamiento ilegal de campañas y los delitos electorales, con también esa otra vertiente de los delitos electorales, la elección más grande de la historia, refiriéndose desde luego a la del año pasado, y luego, naturalmente, las recomendaciones de política pública. Son los títulos tan solo del conjunto de capítulos que hacen una obra sugerente, obligada, necesaria, para escrutar y poder inteligir los procesos subterráneos y los procesos visibles de la corrupción, y por eso el título tan llamativo y tan perturbador, pero tan evidentemente certero, Dinero bajo la mesa. Reconocemos así la habilidad y los quehaceres académicos que acompañaron la investigación y que luego llevaron a la plasmación del trabajo en términos de una hermosa edición llamativa. Por otro lado, el gesto de los autores de venir al INAI a compartirla, porque efectivamente el INAI permanentemente se ve, como lo hemos venido diciendo, resolutor de apertura informativa en casos que han rodeado fenomenologías como las que aquí se explican. Desde que el INAI tomó la potestad, porque así lo estableció la Constitución a partir de la reforma del 2014, de ingresar a también acompañar a los partidos políticos en el proceso de apertura pública y a las instituciones electorales, no han sido pocos los casos en los que ya el INAI ha tenido que resolver y ha resuelto obligaciones específicas de apertura sobre casos, eso sí hay que decirlo todavía, y así fue la mejor decisión tomada por el legislador, cabe mandar al INE la queja fundada para que sea el INE el que imponga la sanción, y no pocas veces ha ocurrido, recientemente con un número importante de sanciones a partidos políticos.
Yo quiero más que dar la bienvenida y reconocer que la palabra es la que impera en estos casos. Una obra nueva siempre es un motivo fantástico para reunirnos y hacerlo desde este espacio que fue la adición que el Pleno del INAI le hizo a este edificio, que ya existía cuando nosotros llegamos como integración, y que decidimos dedicarlo al nombre de Luis Javier Solana, que se encuentra con nosotros esta tarde, porque él fue un precursor especialmente brindado a comandar los esfuerzos del Grupo Oaxaca, del que se derivó la ley primigenia de transparencia. Y gracias, Luis Javier, por acompañarnos cuando puedes, porque nos haces también la tarde. Y a Rosa María Cruz Lesbros, quien representa al Comité de Participación Ciudadana, que nada más y nada menos tiene que estar como debe estar y está en todos estos procesos relacionados con la anticorrupción. Cerramos así agradeciendo a todas y a todos, a los consejeros del Consejo Consultivo del INAI y por supuesto a todo el personal, los comisionados, los 4, aquí les damos la más cordial bienvenida y nos aprestamos a escuchar con mucho interés las apreciaciones de los presentadores y las de los autores. Que todo sea para bien. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del comisionado presidente del INAI y solicitamos a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena de inicio a la moderación de esta presentación. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Realmente lo que deseamos esta tarde, desde luego, es escuchar a los autores y a nuestro distinguido invitado, el Auditor Superior de la Federación. Saludo esta tarde nuevamente a mis compañeras, desde luego a la comisionada Josefina, muchas gracias por estar aquí, al comisionado Oscar Guerra, al presidente Francisco Javier Acuña y a todos los que están aquí en la presentación de este libro, que sin duda es muy sugerente, como ya lo señalaba el presidente Acuña, en términos de los temas que se abordan en el mismo y que constituyen algunos de los elementos de los cuales se van a abordar a continuación y que han sido motivo, factores para desincentivar en muchas ocasiones el interés popular en la participación política en los procesos electorales. Considero y estimo relevante lo que ha manifestado en diversos momentos el doctor Luis Carlos Ugalde, quien es especialista en la materia y quien hoy nos viene a compartir precisamente algunos de los temas centrales que acompañan lamentablemente el fondeo y el gasto ilegal de las campañas y de los cuales él señala es solo uno de los síntomas de un problema sistémico de corrupción política y gubernamental. Y qué mejor que sea aquí, en la Casa de la Transparencia, pero también, como ya lo señalaba el comisionado Acuña, en la Casa del Diálogo, en la casa donde convergen ideas, donde podamos hablar de estos temas en medio de la pluralidad que distingue a todos los organismos autónomos del Estado mexicano. Por eso yo no quisiera abundar más. A continuación yo quiero pues compartir con ustedes la mecánica que seguiremos para la presentación de este libro, del cual pues buscamos que sea un conversatorio donde ustedes también al término puedan intervenir, puedan pues darnos sus puntos de vista, darnos su opinión y compartir algunas de las ideas centrales que nos proponen los distinguidos autores que hoy nos acompañan. Para todos es conocido el doctor Luis Carlos Ugalde, no solamente ha sido presidente del Instituto Federal Electoral, él es un reconocido analista y consultor que en distintos momentos pues ha puesto el dedo en la llaga en temas que hoy en día pues resultan relevantes en un país como México, donde en los últimos años hemos advertido un crecimiento impresionante en cuanto al financiamiento que se da a los partidos políticos, en donde también hemos advertido pues esta pluralidad que priva ya en toda la, digamos, en las distintas instituciones, en todo lo que se refiere también a aquellas posiciones políticas que han ido modificando conforme a los procesos electorales y donde recientemente, el fin de semana, ya lo comentábamos, pues en distintas entidades federativas lo vivimos con un gran desinterés popular de la gente para participar activamente y que creo que es muy pertinente entonces el día de hoy abordar el tema del financiamiento que se da y de aquello que lamentablemente pues constituye hoy en día
un tema lacerante de la agenda política de México, que es el tema de la corrupción y el dinero bajo la mesa. Así que, sin más, si ustedes me permiten, daríamos en esta primera ronda la palabra inicial al doctor Luis Carlos Ugalde, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es director general de Integralia Consultores. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral y desde luego también cuenta con una amplia experiencia de gobierno en instituciones públicas, entre ellas la Embajada de México en los Estados Unidos, la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Tiene la palabra y le damos la bienvenida al doctor Luis Carlos Ugalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la hospitalidad, por estar en una institución insignia del Estado mexicano. Gracias a mi querido amigo presidente del INAI, Francisco Acuña. Gracias a Blanca Lilia Ibarra por haber sido facilitadora de este evento. Al auditor superior, que además de ser el guardián del Estado mexicano, es una persona con una vocación académica permanente y que siempre que uno lo invita, procura estar porque ama la lectura y la docencia. Muchas gracias por estar con nosotros. A Jimena Mata y a Leonardo González, coautores del libro, y María Amparo Casar, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Uno de los principales desafíos de esta obra es describir lo que es invisible a los ojos. Y esto es común a cualquier estudio, análisis sobre la corrupción. El hecho es que durante unos 20 años o 25 años estuvimos santificando el sistema de financiamiento público en México. Y no solamente en México lo hicimos, yo mismo fui presidente del IFE y era parte de la santificación de un sistema de financiamiento público que propició cosas muy positivas para la democracia. Por ejemplo, niveló la cancha del juego en los años 90, en la elección de 1994, un partido, el PRI, gastó el 80% de los fondos que se erogaron en esa campaña y el resto de los partidos se fragmentaron en el resto. Y esta nivelación que ocurrió a partir de la reforma de 96 facilitó el pluralismo, lo estimuló y es una de las causas, no la única, que explica las alternancias que tuvimos a nivel federal y a nivel de los estados. El problema es que es como cuando uno tiene un bebé. Se queda santificando la imagen del bebé a pesar de que sea un adolescente detestable, que hace todo tipo de abusos y que los padres lo siguen viendo como un bebé y siguen hablando del bebé y del bebecito sin darse cuenta de que ese bebé está en la peor época de su desarrollo. Y ese bebé, que fue alguna vez motivo de amor y de concordia para todos, ahora está generando distorsiones. Los adolescentes tienen dos opciones: o se vuelven ingenieros o doctores o transparentólogos, o se vuelven sicarios, o se vuelven traficantes, o se vuelven vividores. Y el sistema electoral mexicano está, yo creo que en ese momento en donde debe elegir hacia un lado o hacia el otro. Este libro, por lo tanto, en un sentido, pues es anticlimático porque advertimos sobre un problema de una desviación. Un sistema público de financiamiento que ha sido positivo, se ha distorsionado y ha engendrado dentro de su seno un sistema de financiamiento paralelo por debajo de la mesa que ha corrompido enormemente la vida pública del país. Como dijo el presidente Acuña, bueno, no lo dijo él, pero lo infirió él, si algo explica el crecimiento desbordado de la corrupción política en México en los últimos 10 o 15 años, no es la única causa, pero sí probablemente sea una de las principales, es el crecimiento de una industria corrupta de fondeo de campañas políticas, muchas veces inflada artificialmente, porque se ha convertido en un engranaje de un sistema corrupto de transacciones financieras de la economía mexicana, que es parte también de un sistema global de transacciones corruptas financieras, no financieras, que está ocurriendo a nivel global.
Y esto es el problema que tratamos de definir. Les voy a poner brevemente los principales hallazgos. Si pueden poner la presentación, los principales hallazgos que después van a ser reflexionados por Leonardo y por Jimena de manera puntual, que son 5 hallazgos principales. El primero de ellos es una de las cosas que da lugar al título de este libro. Por cada peso que los partidos ponen en la mesa como una ficha gastada, hay 25 que tienen en medio de las piernas para que nadie lo vea. Entonces, la mesa que nosotros hablamos no es esta transparente, es una de esas de madera que es imposible ver. De tal forma que esto habla un poco de la simulación que hay en el sistema de reporte de las campañas políticas. El segundo es que los candidatos a gobernador, que fue nuestra unidad de análisis, gastan más o menos 10 veces el tope que la ley permite. Un hallazgo que se encontró una y otra vez. El tercer hallazgo es que como parte de esta necesidad de fondeo en efectivo, la liquidez de la economía mexicana, y esto es quizá uno de los pocos datos objetivos, crece de manera desproporcionada durante procesos electorales. Adelante. Y nosotros determinamos que en las elecciones presidenciales, las 2 últimas, adelante por favor, la liquidez crece más o menos, creció 37,000 millones en 2012 y el año pasado creció en aproximadamente 58,000 millones de pesos, por razones no económicas, desestacionalizadas. El cuarto hallazgo es que el dinero ilegal proviene de 3 fuentes: el desvío de recursos públicos, y aquí la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Acceso a la Información han sido instrumentos para empezar a saber de dónde puede venir y dónde puede estar. Aunque la auditoría del INAI no nos dicen exactamente el uso que se le da a ese dinero, sí sabemos muchas veces sus montos y la existencia de esto gracias a la investigación de estas 2 instituciones. Y finalmente, la segunda fuente es el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado. Y el último hallazgo es que buena parte del dinero ilegal de una campaña va a lo que se conoce como clientelismo electoral. De tal forma que estos son básicamente los principales hallazgos que encontramos, y para determinar las formas de medirlo, que son 3. Uno, hay 3 maneras de medir el monstruo, el elefante, el dinosaurio, que es comparar el tope que se puede gastar en una campaña versus el gasto real ejercido. La segunda vía que encontramos es comparar el gasto que los partidos le informan al INE versus el gasto real. Hay un enorme maquillaje. Y aquí quiero alertar simplemente que el INE hace una muy buena labor de fiscalización, pero nuevamente el INE revisa lo que está sobre la mesa, el agua, los lápices, pero lo que corre por debajo de la mesa no puede, ni siquiera es su atribución hacerlo. Y el tercero es a través de medir el flujo de la economía mexicana. De esto hablaremos en los próximos 15 minutos. Le doy la palabra ahora a Leonardo para que nos platique su sección. Si me permite, Luis Carlos, y te agradezco mucho, nada más para dar algunos datos de Leonardo, que hoy nos acompaña, que más allá de ser también coautor de esta valiosa publicación, de la cual pues es una amplia investigación donde ya nos has dado elementos iniciales, donde se logró entrevistar a más de 60 actores vinculados a campañas, pues ustedes nos ofrecen un diagnóstico detallado del cual seguirá hablando Leonardo. Leonardo Núñez González, politólogo, internacionalista y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, actualmente forma parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en el área de investigación aplicada. Participa también regularmente en medios de comunicación con análisis e investigación sobre política nacional e internacional. Yo me quedaría hasta ahí para no dar más detalles de tu currículum y que podamos seguir abundando sobre esta importante obra. Adelante, Leonardo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Si nos pueden ayudar siguiendo con la presentación, porque hay algunos datitos que vale la pena identificar visualmente. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no... no se está viendo allá, ¿verdad? Solo se está viendo en esta pantalla. Bueno, como cerraba Luis Carlos, hay tres formas en las cuales tratamos de aproximarnos al fenómeno. El primero tiene que ver con los topes de gastos de campaña. Uno de los primeros elementos que se estableció para tratar de definir, digamos que un piso parejo y un techo parejo, fue definir un límite de cuánto se podía gastar en una campaña. La forma en la cual esto se ha estimado ha variado a lo largo del tiempo, pero lo principal es que es una medida, digamos, relativamente arbitraria, y que tiene mucha variación a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio. Por ejemplo, en el caso de las campañas a gobernador, cada uno de los institutos electorales estatales define cuál es el tope para cada entidad. Y hay una gran varianza. En el caso de Quintana Roo, el tope de gastos de campaña para un gobernador es de 4 millones de pesos. Y en el caso del Estado de México es un tope de gastos de campaña de 299 millones de pesos. Cualquiera creería que eso tiene que ver con un criterio poblacional, pero cuando lo dividimos en términos de población, resulta que hay cosas totalmente inverosímiles. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el tope de gastos de campaña es de 30 millones de pesos. Dividido entre la población electoral, eso te da más o menos 3 pesos por elector. En el caso de Sinaloa o de Sonora, ese número se dispara hasta 67 pesos por elector. Entonces hay una gran varianza en la cual ese tope de entrada no tiene una racionalidad única y se calcula con diferentes fórmulas. Entonces ese es un primer elemento. El segundo es que además los topes de gastos de campaña en sí mismos generan un incentivo para ocultar el gasto. En el caso de las elecciones federales solamente, si sumamos el tope de gastos de campaña, bueno, esa es otra lámina, no, más atrás, ahí. Si me dejas en la que sigue, anda, ahí, súper. En el lado de derecho, lo que vemos son los topes de gastos de campaña de las elecciones federales de 2018. Si sumamos lo que podía gastarse un presidente de la República, los 500 diputados federales y los 128 senadores, en total, un partido que presentara candidatos en todas esas fórmulas podría gastar 1.253 millones de pesos. Sin embargo, si ven del lado izquierdo, es cuánto recibió cada uno de los partidos para el financiamiento y gastos de campaña. El partido que más recibió fue el PRI, por la fórmula con la que se estima ahí, recibió 547 millones de pesos. Entonces, si el tope de gastos de campaña es de 1.253 millones de pesos, pero el partido que más recibe tiene 537 millones de pesos, hay una brecha entre estas dos cifras en las cuales es imposible que el partido reporte que gasta más de eso sin tener que decir que tiene recursos de otro origen distinto al financiamiento público y la fórmula del 10% privado. Entonces, de entrada, hay un incentivo perverso en el cual ningún partido puede acercarse al tope de gastos de campaña porque no recibe ese dinero por arriba de la mesa. Y pues eso genera una primera diferencia, una primera medida que nosotros estimamos, que es, si comparamos el tope de gastos de campaña con una estimación real de cada uno de los estados, que eso más adelante Jimena nos va a explicar cómo sacamos un número, pero en términos generales establecimos que en promedio una campaña cuesta alrededor de 500 millones de pesos para un gobernador. Y en promedio, los topes de gastos de campaña de todos los estados, que como decía Luis Carlos, son nuestra unidad de análisis, está alrededor de los 47 millones de pesos. El tope de gastos es de 47 millones de pesos, el costo real es de 500 millones de pesos. Entonces, entre estas dos cifras hay una distancia de 10-1. Pero eso no es todo, sino que si me ayudan con la siguiente lámina, resulta que en promedio, como está este incentivo perverso, los candidatos no dicen que no gastan el 100% de su tope de gastos de campaña. Entonces, lo que reportan en promedio, un candidato a gobernador que cuesta su campaña, lo que le reportan al INE son 22 millones de pesos. Entonces, si en promedio una campaña a gobernador cuesta 500 millones de pesos, pero en promedio los candidatos reportan que gastan 22 millones de pesos,
La distancia entre esos dos números es de 25 a 1. Entonces, hasta aquí, esto parece alarmista, ¿no? Los números están diferenciados para cada estado, este es el promedio, pero cuando nos aproximamos por otras vías, que eso platicará mejor Jimena, vimos que en la realidad eso, digamos que se ajustaba a lo que nos reportaban los operadores de campaña y a los movimientos que había en la economía. Entonces, esas son las dos formas primero de revisarlos, y la última, que ya adelantaba Luis Carlos, es que alrededor de las elecciones, si me ayudan con la siguiente gráfica. Bueno, esto nada más es la cifra promedio, ¿no? Del 100% de gastos de campaña, resultó que los candidatos reportaron que se gastaban 32% de su tope de gastos de campaña. Otra vez, porque está este incentivo perverso a no declarar realmente los gastos, porque te acercarías al tope de gastos, lo cual pone en riesgo que se anule la elección, y además tendrías que explicar de dónde salió ese dinero que en teoría no tienes. Y la última forma es esto: cuando se revisa el M1 del Banco de México, resulta que antes de las elecciones hay un incremento del circulante de M1 en la economía, y en el caso de 2018, como ya bien mencionaba Luis Carlos, fue alrededor de 58,000 millones de pesos. Solo recordemos, si sumamos los topes de gastos de todos los candidatos a gobierno federal, serían alrededor de 1,200 millones de pesos, multiplicados por 4 partidos, ese movimiento legal de dinero debería ser alrededor de 5,000 millones de pesos. Lo que se movió en la economía fue 10 veces lo que legalmente estaba permitido, ¿no? Entonces, esa es otra forma de ver que más o menos nuestras estimaciones se aproximan, o que hay un fenómeno que hay que descubrir y que hay que explicar, y que al menos esas son las probables dimensiones, digamos, visto desde arriba, y pues ya entraremos, digamos que a las tripas de eso, y Jimena es pues la especialista en eso. Muchas gracias, Leonardo. Y bueno, advertimos, como bien lo refiere el propio libro, que hoy el principal problema en la democracia mexicana tiene que ver con el dinero, y particularmente ahora con el exceso de dinero. Vamos a continuar escuchando a continuación a Jimena Mata, también autora de este libro. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es consultora en asuntos públicos en Integralia Consultores. Se especializa en temas de gobierno, políticas públicas y anticorrupción. Fue asesora de asuntos políticos de la Misión de México ante Naciones Unidas, consultora externa para Transparencia Internacional. Bienvenida. Muchas gracias. Como ya lo decían Luis Carlos y Leonardo, en este libro hablamos del principal problema de la democracia electoral mexicana, que es el financiamiento y el gasto ilegal en las campañas. Ya todos sabíamos que ese fenómeno existía. Lo que no sabíamos, y lo que intentamos hacer en este libro, fue calcular el tamaño de ese problema. Y el primer hallazgo es el que les ha dicho ya Leonardo, y es calcular cuánto cuesta en realidad una campaña a gobernador. Muchos de los 60 entrevistados nos dieron cantidades exactas de lo que se gastó un candidato a gobernador o de lo que se gastó en operación electoral. Y con estas entrevistas y con cálculos que hicimos a lo largo de casi un año de investigación, llegamos al número de que en promedio un candidato a gobernador se gasta al menos 500 millones de pesos para ser competitivo en una elección. Mientras que el tope de gastos, lo que la ley permite gastar, es en promedio 50 millones de pesos, poquito menos. Ahora, ¿de dónde viene ese dinero? Y en el libro identificamos 3 fuentes de financiamiento ilegal, aunque hablamos solamente de 2 de ellas. Esas 3 fuentes son el desvío de recursos públicos, el financiamiento, la segunda es el financiamiento privado ilegal, y la tercera fuente es el financiamiento del crimen organizado. De esta última es de la que no hablamos en el libro, creemos que merecería un estudio completo, pero sí hablamos de las primeras 2. Si me apoyan con las láminas. Estas son las 3 fuentes. En cuanto al mecanismo o a los mecanismos principales para desviar recursos públicos, identificamos estos 10 que ustedes van a ver ahorita en pantalla, y muchos de ellos tienen que ver con el uso o la discrecionalidad del uso de efectivo que tienen hoy en día los gobernadores. Como ustedes saben, muchos de los impuestos y de los ingresos de los estados todavía se pueden
adquirir o se pueden cobrar en efectivo. Y los gobernadores tienen un amplio margen de discrecionalidad para utilizar ese dinero en otras cosas distintas a lo que deberían utilizarse. Por ejemplo, a una campaña. Otro mecanismo para desviar recursos públicos es, por ejemplo, la subcontratación forzosa o los descuentos en nómina que se hacen a los trabajadores del gobierno y que después se desvían a algún partido o alguna campaña. Otro mecanismo es utilizar, por ejemplo, empresas fantasma o fachada para simular operaciones que nunca suceden y ese dinero que ya se comprobó, pues desviarlo a otros fines como las campañas políticas. Y en cuanto al segundo mecanismo de financiamiento ilegal, que es el del financiamiento privado, lo que encontramos es que funciona como una especie de cover, como cuando va a una fiesta o a un antro y tiene que pagar un cover para ser parte de la fiesta. Así los privados y los empresarios participan y aportan a una campaña con el fin de tener acceso al poder. Muchas veces no les importa en qué se gasta ese dinero o si el candidato lo gastó en su campaña o se lo guardó en sus bolsillos. Lo que le importa muchas veces al empresario o al particular que aporta una campaña es simplemente tener acceso y después poder recuperar esa inversión, porque finalmente es lo que es una inversión. Decimos que en política no hay filantropía, ¿no? Y no en estos casos, simplemente se aporta con la esperanza de tener un retorno y es la forma en la que se hace el financiamiento privado ilegal. Desde luego, cada particular puede aportar a una campaña, pero la ley permite hasta cierto límite y lo que hemos visto es que ese límite se rebasa muchas veces. Y también creemos que el financiamiento del crimen organizado funciona de una manera similar al del financiamiento privado ilegal, pero con un componente adicional que es el de la violencia. Y algunos entrevistados para este libro nos decían que utilizar la violencia es incluso más barato que participar con dinero, ¿no? Entonces, lamentablemente es un fenómeno que también está presente. Y otro hallazgo del libro es, pues, ¿en qué se gasta? ¿No? ¿Por qué una campaña es tan cara? Y encontramos estos 4 puntos que van a ver en pantalla, son los principales destinos del gasto, pero sobre todo el primero, y ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, en una campaña, además de lo que los partidos reportan como gastos operativos, organizar algún meeting o los gastos que están por encima de la mesa y que la autoridad detecta, además de eso, los candidatos gastan en estos rubros, ¿no? En el pago de cobertura mediática, que como ustedes saben es ilegal. Hoy todos los candidatos tienen acceso a spots de radio y televisión y no tendrían por qué gastar dinero adicional para promocionarse, pero sabemos que lo hacen. Y también gastan enormes cantidades en analistas, consultores, encuestadores, que los ponen en una posición privilegiada respecto de su contrincante para influir también en la opinión pública. Pero el principal destino de gasto de una campaña, a donde se va la mayor parte del dinero, es al clientelismo electoral. Y si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es clientelismo? Clientelismo no es comprar votos. Clientelismo es movilizar votos también el día de la jornada. Clientelismo también es inhibir votos, es decir, comprar credenciales de elector para que los votos que no me favorecen o esos electores no se presenten el día de la contienda. Es entregar regalos durante varios meses para ir aceitando la maquinaria. Y es sobre todo pagarle a gente, pagar estructuras muy robustas como las que vemos aquí, para que se dediquen a trabajar en la campaña durante varios meses. Si una campaña a gobernador cuesta en promedio 500 millones de pesos, en clientelismo electoral se van por lo menos 300, ¿sí? Y no se va a pago a comprar votos el día de la elección afuera de las urnas, se va a pagarle a la gente que trabaja durante varios meses yendo a tocar puerta por puerta, entregando despensas, entregando mandiles, preguntándole si todavía simpatiza por un partido o el otro, llevando a la gente en camiones ese día a votar. Y todos esos sueldos que cobran los integrantes de estas estructuras, pues son lo que más cuesta,
en una campaña. Ahora, cuando nosotros sacamos este reporte en su primera edición, analizábamos hasta antes de la elección del 2018 y decíamos, el clientelismo está presente en todos los partidos, pero ciertamente hay unos que lo utilizan más que otros. Es una vieja práctica que inventó el PRI y que después copiaron los demás partidos. Y cuando sacamos esta segunda edición, ya con los datos de los resultados de la elección del 2018, nos dimos cuenta que el clientelismo parece no haber funcionado. ¿Por qué? Porque hay razones para pensar que Morena gastó menos que los otros partidos, simplemente tenía menos recursos y quizás utilizó menos estos mecanismos de clientelismo y aún así arrasó. ¿Por qué? Y nos dimos a la tarea también de analizar esas posibles razones en este libro y creemos que algunas de ellas son, la siguiente por favor, son estas. Primero, que el margen de diferencia entre los candidatos era muy amplia, es decir, había un margen de más del 5% entre primero y segundo lugar de quienes contendían a la gubernatura, por ejemplo, que ya era irrelevante digamos, la dinámica y la operación clientelar porque el margen era demasiado grande. Otra razón que nos decían también muchos operadores que entrevistamos es que las mismas estructuras cobraron, se quedaron con el dinero, pero no hicieron la operación, ¿no? Es lo que le llaman que el dinero no bajó. Una tercera explicación es que sí cobraron, sí operaron, pero lo hicieron a favor de otro partido, ¿no? Y ese es otro fenómeno que también pudo estar presente en esta elección por razones que desconocemos. Hay quien también habla que el partido que ganó cooptó a los operadores de otros partidos para que operaran a su favor. Y una última explicación es que simplemente la gente estaba tan cansada y harta que aunque la llevaran a votar, acarreada y demás, pues finalmente decidió votar por quien cada quien quiso y el resultado es el que vimos. Finalmente, por mi parte quiero decirles que la fiscalización que hace el Instituto Nacional Electoral, si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. El propósito de la fiscalización es combatir este problema de financiamiento y gasto ilegal de campañas. ¿Por qué no ha funcionado? A pesar de que el INE cada vez robustece más sus mecanismos de fiscalización. Pues una razón es por lo que ya decía Luis Carlos, y eso es que el INE tiene la capacidad, cada vez lo hace mejor, de fiscalizar lo que está por encima de la mesa. Pero todo lo que está por debajo, que se mueve muchas veces en efectivo, para la autoridad es muy difícil detectar. Y es por eso, por el uso de efectivo, que para el INE es a veces imposible detectar todo el dinero que se mueve por debajo de la mesa. Y otra razón por la que la fiscalización no ha servido es porque casi no hay consecuencias. Si ustedes ven en esta gráfica, pues están descoordinadas, las barras rojas es el presupuesto que los partidos reciben para operar. Y si ustedes ven, porque apenas si se ve, ¿verdad?, la barrita gris de hasta abajo, esas son las multas que se les cobra por incumplir. Y las multas son mínimas. En promedio, en este periodo de análisis, las multas equivalen al 4% de lo que los partidos reciben para gastar en su operación normal. Entonces, es racional, digamos, conviene gastar y incumplir, después pagar una multa que es simbólica y asegurar el triunfo en la elección. Entonces, creemos que este es un tema en el que hay que trabajar porque las multas hoy no cumplen el objetivo que es inhibir conductas de este tipo. Ya se ha dicho y se ha puesto en la ley que si los partidos rebasan por más del 5% el tope de gastos, se anularía una elección. ¿Ustedes cuántas campañas creen que rebasaron el 5%? Todas. ¿Y cuántas candidaturas o cuántas campañas se han anulado por esta razón? Ninguna, ¿no? Entonces, creemos que todavía hay áreas de oportunidad en el tema de la
fiscalización. Y aquí lo dejo para que Luis Carlos nos dé las conclusiones finales del libro. Muchas gracias. Antes de que nuestro auditor nos dé sus reflexiones, quiero platicar con ustedes por qué tanto dinero. 500 millones por campaña de gobernador, y hay varias explicaciones. La primera es, digamos, una explicación bonita, que es que pues, la democratización y la competencia exigía más dinero para poder competir y ganar. Digo, no es bonita porque es ilegal, pero el hecho es que como querías ser más competitivo tenías que gastar más dinero y por lo tanto se elevaron los gastos necesarios para ser competitivo. Es una explicación y creo que eso ocurrió al menos durante algunos años de la década pasada. La otra es que el clientelismo que platicó Jimena ha sido uno de los mecanismos de gobernabilidad más importantes que ha tenido México desde el porfiriato. Y este clientelismo pues, es un mecanismo de transacción, de comprar clientelas, comprar consensos, y este clientelismo no se va. Y este clientelismo además se ha agudizado un poco por la desigualdad y la marginación. Hay personas que genuinamente en algunas zonas del país esperan que haya campañas para construir patrimonio. Y esto es un hecho real. Y hay comunidades que se han acostumbrado también a extorsionar candidatos. Nuestro presidente de la República solía decir cuando era candidato que los compradores de votos de la mafia del poder llegaban casi con una pistola a obligar a la gente a vender su voto. Y en los hechos, si ustedes platican con candidatos, es más bien al revés. Llegan a una comunidad y, por cierto, en el libro hay una anécdota, un relato de un candidato de carne y hueso que nos platicó que en Durango llegaba a colonias y el líder de la colonia le decía, si quieres entrar a hacer un meeting te cuesta 80,000 pesos. Y entonces, pues si no pagas, mañana viene el otro candidato y aquí tenemos como 400 familias, o sea, como 2,000 o 3,000 votos. Y si tú vas a un meeting, la gente te pide dinero y muchas veces a la gente no le importa tu oferta de campaña, sino cuánto dinero llevas a una campaña. Entonces, el clientelismo es parte de nuestra realidad y eso ha encarecido las campañas. Y otra razón que nos dijeron ya conforme avanzaban las entrevistas fue que porque la gente, como dijo Jimena, se queda el dinero. Una frase que nos dijeron en alguna ocasión fue que campaña que no deja para rancho no es una buena campaña. Y entonces, pues tú tienes todos los incentivos para encarecer los costos verdaderos. Y entonces, si tú eres un operador, vas a decir que necesitas 115 pesos en lugar de 90 porque los 25 te los vas a quedar tú. Y los candidatos tienen incentivo a decir que es más caro todo. Toda la industria en su conjunto tiene todos los incentivos para encarecer el costo real o más bien los requerimientos necesarios para ser competitivo. Y esto ha sido otro factor que ha encarecido las campañas. Y otra razón es la del cover que comentaba Jimena. Un donante nos dijo en una ocasión, en una comida larga, nos costó mucho trabajo convencer a este donante de campañas. Un agiotista es una persona que se dedica a juntar dinero, como si construyera un fondo de inversión. Él junta dinero de empresarios, constructores, hoteleros, hace una bolsa y se la da a candidatos. Cobran comúnmente 10-1 o más porque pues, es un instrumento riesgoso, das dinero y no sabes si vas a ganar. Entonces nos decían, cada vez que ganas o le pegas al gordo, pues tienes que cobrar mucho. El hecho es que él nos decía que cuando él da dinero a los candidatos no le importa a qué se destina, porque su objetivo no es que ese recurso aumente la competitividad del candidato, sino que ese recurso le compre acceso. Entonces, por eso se lo dan al candidato en una cena, en un portafolios. ¿Y qué cree que hacen muchos candidatos? Lo llevan y lo depositan ¿en dónde? Pues no se deposita en ningún lugar. Así es que este tema de comprar acceso y de generar complicidad es otra cosa. Muchas veces los donantes de campañas dan dinero aunque no se necesite y al hacerlo encarecen la industria y la llenan de liquidez y este es otro asunto.
Y cuando es de desvío de recursos públicos, pues lo que se genera es un asunto de impunidad. Ahora, estos son como los incentivos o los requerimientos objetivos de por qué se ha encarecido la industria de las campañas, pero hay algunos factores que han facilitado esto. Primero, un sistema de fiscalización del INE que fiscaliza por encima de la mesa, no por debajo de la mesa. Y además, no hay manera de que se fiscalice por debajo de la mesa. Y simplemente es un tema de que mucho dinero es en efectivo y mucho dinero ni siquiera pasa por la tesorería de los partidos. Cada vez más el gasto que beneficia una campaña se ejecuta en otra región geográfica, se ejecuta por empresas mercantiles que le pagan a un proveedor de servicios que les da comúnmente servicios de publicidad o les fabrica camisetas, y simplemente en otro estado del país se paga una empresa y esa empresa simplemente canaliza recursos a la campaña. O muchas veces operadores de una campaña están insertos en estructuras de nómina de un gobierno del sur del país. Entonces, no es que el problema es la fiscalización del INE no da para esto. Esto se trata de un fenómeno que requiere. Otro tema que ha facilitado esto, como en el tráfico de drogas, es el efectivo. Así como los cárteles de la droga requieren armas para poder delinquir y para poder amedrentar, si los cárteles de la droga no tienen armamento, pues su capacidad de daño o de amenaza se disminuye sensiblemente. Igual, los donantes de campaña, si no tienen efectivo, no hay manera de que puedan penetrar. Y este tema de la facilidad para usar efectivo ha sido otra de las cosas que han facilitado que este problema aumente. Recomendaciones. Romper el modelo de negocio. Ese es el tema central. No recomendamos aumentar las multas, las amenazas, fiscalizar más, crear 3 unidades de fiscalización intergaláctica del Instituto Nacional Electoral. No. Hay que romper el modelo de negocio. El modelo de negocio es muy simple. Yo le voy a dar dinero a Blanca, candidata, si ella me puede pagar cuando gane. Y entonces lo que hay que limitar es mi capacidad de darle dinero a ella, y eso se limita cuando yo, donante de gobierno o donante particular, me cuesta trabajo monetizar los recursos de mi empresa o de mi gobierno. De esto el auditor puede hablar, pero la auditoría ya ha descubierto ampliamente los mecanismos que existen para monetizar recursos presupuestarios. Y como empresa también hay maneras de que yo pueda monetizar. Si se hacen las reformas para limitar la capacidad de usar efectivo para hacer donaciones, es un tema muy importante. El segundo tema es que ella se le complique la vida pagarme cuando haya ganado. Y entonces lo que hay que hacer es algo que no es ciencia oculta. Si ella tiene dificultad en adjudicarme obra de forma directa, o tiene dificultad de asignarme contratos, o tiene dificultad de dar permisos de manera discrecional, que son las 3 vías principales: contratos de obra pública, contratos de bienes y servicios o permisos. Bueno, en ocasiones toman dinero de la caja, pero básicamente eso es. Si eso se le dificulta a ella, yo como donante lo voy a pensar 2 veces. Ese es el enfoque principal. Y hay una segunda avenida, que es cómo combatir el principal rubro de gasto, que es el clientelismo. Pensamos que si se hace efectivo el voto obligatorio, es una manera de romper la lógica del clientelismo. El clientelismo existe cuando los partidos pueden comprar o movilizar votos en el margen y de esa manera ganar una elección competida. Cuando los márgenes son de 20 puntos, como el domingo pasado en Baja California, que nadie va a invertir en clientelismo. Cuando los márgenes se cierran, pero el 95% del padrón sale a votar, pues te quedas, tu sistema de clientelismo electoral pierde sentido. Y creemos que esa es una manera más inteligente de poder combatir todo lo que se gasta durante la jornada electoral. Finalmente, un tema que quizá el auditor pueda comentarnos, y esto se ha discutido en muchos países del mundo, es cuál debe ser el papel de una auditoría superior en la fiscalización global de este fenómeno, porque el gran problema del INE es que su jurisdicción está limitada a eventos de campaña.
pero en este libro lo que mostramos es que la corrupción en el Fondo Ilegal de Campañas es simplemente un eslabón de un sistema global de transacciones ilegales que son parte de todo un complejo y que órganos como la auditoría sí tendría la capacidad de entender la corrupción en las campañas como un eslabón de un sistema más global, y probablemente la participación de la auditoría de forma más activa puede ser un mecanismo muy útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante realmente estos hallazgos que nos muestran claramente cuáles son las modalidades de cómo están fluyendo los recursos en las campañas políticas. Y yo quisiera, si me lo permiten, distinguir la presencia en la presentación de este texto de invitados especiales que, bueno, pues nos acompañan. Por un lado, celebro la presencia del presidente del InfoDF, Julio César Bonilla, Info Ciudad de México hoy. Muchas gracias por estar aquí. De la excomisionada del IFAI, María Elena Pérez Jaén, de Eber Betanzos también, distinguido pues ex subsecretario, hoy asesor de la Auditoría Superior de la Federación. Y antes de dar la palabra y cerrar con broche de oro la presentación de este libro a cargo del auditor superior, yo quisiera simplemente poner sobre la mesa, ya que estamos hablando de cifras y de números que no son muy alentadores, pues el bajo interés todavía que hay de las personas por preguntarle a los partidos políticos. Y me han generado esta tarjeta informativa donde advertimos que del 5 de mayo de 2016 a la fecha, aquí en el INAI, únicamente hemos conocido del 1.21% de solicitudes a partidos políticos. Del universo de solicitudes que se hacen a todos los sujetos obligados, únicamente corresponden el 1.21%, lo cual significa que tenemos retos enormes, porque pensamos que es importante también que la ciudadanía se involucre y participe más. Creo que son temas que ayudan no solamente como mecanismo de control ciudadano, el derecho de acceso a la información, sino para una mayor y más efectiva rendición de cuentas de los partidos políticos. De estos mismos, a nivel federal, el 1.86% de los recursos de revisión se han interpuesto contra los partidos políticos, es decir, es una cifra realmente muy, muy baja. De solicitudes de acceso son 10,034 las que se han presentado, y de recursos de revisión los partidos políticos se han inconformado con 688 recursos de revisión. Así que tenemos también tareas importantes que atender, y la ciudadanía sin duda juega un papel relevante pues para combatir estos asuntos que hoy manchan nuestra democracia mexicana. Y bueno, quisiéramos a continuación dar la palabra al doctor David Colmenares, quien es titular de la Auditoría Superior de la Federación. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Anel. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los autores del libro, a María Amparo Casar, a quien le mandamos un abrazo desde aquí, a Luis Carlos Ugalde, así como a los investigadores Leonardo Núñez, que ya no es la primera hora que escuchamos su presentación, y Jimena Mata Centeno. Desde luego, reconocer al presidente comisionado y a los demás comisionados, a Rosa María, el Comité de Participación Ciudadana. Alguno de los comisionados lo conozco desde chiquito, a Oscar Guerra, no tenía barba. Y por esta convocatoria, de verdad es muy afortunada. Es el trabajo, bueno, ya hablaron los autores del contenido del mismo. Efectivamente, lo relevante es que ven esto en un horizonte de más amplio plazo, y efectivamente hay una buena aproximación para un costo estimado de las campañas, que son promedios, se hacen una estimación, como veíamos ahorita cuando le comentaba, no es lo mismo un costo de campaña en los 400 municipios de usos y costumbres de Oaxaca que en los 4 o 5 municipios de las Baja Californias, ¿verdad? Pero ya con esa acotación, pues entrando al tema, que realmente, y también Santiago, que
que me dejó como único comentarista, la responsabilidad es mayor, ¿no? Pero luego con mucho gusto, respeto y tengo un gran afecto por Amparo y por Luis Carlos, por supuesto. Y sí quiero decirles que primero me halaga que mencionan mucho en el texto auditorías de la propia Auditoría Superior. Y también estoy de acuerdo con lo que mencionaba al final Luis Carlos. Les puedo decir que los gastos de una campaña electoral no empiezan cuando empieza la campaña. Si ustedes se dan cuenta, generalmente los penúltimos años de muchas administraciones parece que no hay recursos. Como no existe una cultura amplia de la cuestión hacendaria y menos del papel de la coordinación fiscal ni del papel que desempeñan los ingresos recibidos por el gobierno federal, por las entidades federativas, pues hay un gran desconocimiento y te preguntan funcionarios estatales, lo que pasa es que no hay dinero, dicen que no cae el dinero y empieza a haber economías presupuestarias en las entidades federativas que se registran a veces ya como gasto en las cuentas públicas, que son aprobadas por los congresos locales, y se van haciendo en realidad bolsas para la campaña, ¿sí? Y efectivamente en estas cosas hay muchas formas adicionales que tendrían que tomarse en cuenta para ver cuál es el costo de las campañas. Hay gobiernos que empiezan a preparar la campaña de su sucesor desde el primer día de la administración, ¿no? Hay un tema también, ¿por qué cuesta trabajo a veces seguir la ruta del dinero? Porque hasta hoy los ingresos propios de los estados, aún de los dos estados que recaudan menos, que son Tabasco y Oaxaca, con el 2-3% de sus ingresos totales, son recursos que son fiscalizados por los congresos locales. Sí son fiscalizados, pero por los congresos locales, y ahí evidentemente que el manejo de efectivo es muy discrecional. Ese es un punto. Luego hay otros costos adicionales, por ejemplo, ¿cuál fue la observación que más tiempo realizamos en la Auditoría Superior? Que fue el costo de los maestros comisionados, o sea, de los fondos de aportaciones, que son recursos condicionados, fiscalizados exclusivamente por la Auditoría Superior. Estaba el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, el FAEF, hoy FONE. Con la existencia del FAEF, que supuestamente desaparece esto ya con el FONE, todas las entidades federativas mantenían, como lo decía el convenio que se firmó en 1992, los privilegios logrados por las secciones sindicales. En 97 hubo un paro de 3 meses, recuerdo, de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y empiezan a nacer el pago de días adicionales, y empiezan a surgir los déficits. Pero, y era costumbre, un gobernador de izquierda del sexenio pasado, un día me llama para decirme que estaba preocupado porque tenía que devolver 500 millones de pesos. Evidentemente que me dice, ¿qué hago? Pues devuélvelos. Es que yo no sabía. Pues devuélvelos. Es que todo el mundo lo hace, pero todo el mundo tarde o temprano los devuelve. Al final le dije, bueno, y tú tienes un gobernador en la cárcel supuestamente por desvíos del FAEF, ¿no? Y los devolvió. Pero una costumbre. Y en los procesos electorales todos sabemos que algunos sindicatos, como el de maestros, eran operadores en las campañas electorales, ¿no? Porque a veces es difícil también seguir la ruta del dinero, porque muchas veces, especialmente cuando por el lado del PRI deja de haber gobiernos que están con manos de otros partidos, entonces de repente podríamos ver operadores de un estado del norte en un estado del sur. Generalmente no funcionaba porque la idiosincrasia, hasta la naturaleza corporal era totalmente diferente, pero sin embargo esos recursos, que esos operadores no se estaban pagando, por decir algo, en el estado X del sur, sino que estaban pagados por las finanzas del estado Z del norte, ¿no? Eso es muy delicado. El monto de las
de las transferencias del pago de los comisionados fue muy alto, y esa era una prueba también de que tenían recursos. Un tema que no podemos revisar es el de las cuotas sindicales. Y ahí también sabemos que en el régimen corporativo pues han sido utilizadas para muchas cosas, desde luego corrupción y también para fines políticos. Finalmente tenían que tener el mecanismo para la reproducción. Ya mencioné esto. También lo mencionaba Luis Carlos, de alguna manera, tú me das los servicios hoy y te los pago cuando gane. Obviamente que la apuesta tiene que ser para el que va a ganar, ¿no? Y antes era muy fácil predecir quién iba a ganar y los pagos iban dando en el futuro y no forzosamente se pagaban con dinero en efectivo, y eran con contratos, con publicidad, ¿no? Yo fui director de finanzas de una empresa cooperativa y hacíamos un periódico hacia fines de los años, de los años 70, ¿no? El Día. Y era un periódico que no tenía casi publicidad, pero yo sí participaba en las reuniones de DIRMEX, que era la Asociación de Periódicos de los Estados, y generalmente se contabilizan las inserciones, los desplegados, hasta una fotografía que es obvio que es una inserción pagada, pero no se contabilizan lo que llaman las líneas Ágata. En los estados, los periódicos locales te venden las primeras planas y te venden los cintillos, ¿no? Entonces, y todo eso se paga después del proceso electoral. Ya mencioné, y hay otro tema que fue muy utilizado y que ya afortunadamente ya no existe, que fue el ramo 23. Acuérdense que el año pasado, no, en 2017, ya me hago balas con el tiempo, en 2016 se habló de una transferencia del ramo 23 a 3 estados, entre los que estaban Chihuahua, creo que Tamaulipas y alguna otra entidad federativa. Yo vi algunos de los convenios y la verdad se estaba registrando como gasto corriente. No tenían reglas de operación, ¿no? Se pueden utilizar prácticamente para lo que quisieras. El funcionario de Hacienda que autorizaba los recursos, pues no tenía problemas, porque si no tenía el programa de reglas de operación era gasto corriente y era prácticamente para lo que quisieras, pues el responsable había que revisar a los estados. Nosotros este año ya revisamos los 16 estados, primero revisamos 16 estados en el ramo 23 y después revisamos los otros 16. Algún gobernador me llamó para decirme es que a nosotros ya nos auditó Función Pública. Sí, eso no obstaba para que nosotros volviéramos a revisar. Entonces, por el lado presupuestal hay muchas cuestiones y creo que ahorita uno de los temas fundamentales, bueno, también la facturación por otro concepto, ¿sí? Es el de utilizar y aprovechar las ventajas que nos da la Auditoría Superior y a todo el Sistema Nacional de Anticorrupción para poder hacer un trabajo donde hagamos sinergias. Efectivamente, el INE, que seguramente ha hecho bien su trabajo, pero solamente, como dicen, revisa la parte de arriba. En la parte de abajo a veces es muy difícil aún para la Auditoría Superior darle seguimiento. En eso está haciendo un muy buen trabajo la Unidad de Inteligencia Financiera y cumple también un papel muy importante el SAT. Quiero decirles que nosotros hemos firmado convenios de colaboración ya, en la parte recíproca, cuando detectásemos cuestiones que tengan que ver con la otra institución, por ejemplo, con el INE, pues obviamente nosotros tenemos que revisar el origen de los recursos públicos que van a terminar en campañas o en corrupción. Y ahí podemos establecer buenos mecanismos de cooperación. Lo mismo, hemos firmado un convenio global con la Secretaría de Hacienda, que involucra obviamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, y por supuesto involucra al SAT. Y acordamos trabajar de manera muy concurrente con la Fiscalía Anticorrupción
y con la Fiscalía General de la Nación, porque efectivamente uno de los temas centrales ha sido el de la impunidad. Nosotros, cuando llego yo a la auditoría hace un año, pues encontramos que había más de 900 denuncias, pero ninguna había transitado por la PGR. Apenas están empezando a transitar. Hemos hecho ya algunas denuncias, vamos a presentar unas denuncias en nuevos sectores, porque había también áreas que nunca habían sido auditadas, antes de presentar nuestro informe de resultados ahora en el mes de junio. Y en ese sentido creo que tenemos muchas áreas de oportunidad. Nosotros estamos empezando ya a utilizar lo que llamamos las técnicas del Big Data. Ya tenemos ahorita para los estados, para las universidades, estamos estableciendo un convenio con la Secretaría de Economía para poder tener acceso a sus bases de datos, y ya podemos ahorita ubicar, ya en este momento, qué empresas han sido recién creadas, cuáles han sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o por nosotros y siguen operando, y las empresas fantasmas. Hemos tenido obviamente acceso a la información y un gran apoyo también con los expertos que lograron inclusive empezar a introducir estas técnicas en el propio SAT. Hemos encontrado, por ejemplo, en un estado X, trabajan en obras públicas. La misma empresa trabaja en salud, en educación. Obviamente que no creo que ganen concursos en todas las dependencias. O encontramos que esta misma empresa, fantasma o sancionada o de las otras, trabajan en un estado, en el municipio, en la universidad, y en la universidad de otro estado, en el gobierno estatal. Total que logramos hacer una red que es una malla, ya no es una red, es una malla, ya no tiene huecos, que estamos utilizando ya para la fiscalización de este año, y obviamente la tendremos más afinada para 2019. Y esto nos puede permitir, con estos cruces, que además con estrecha coordinación con las actividades, con las entidades que generan información como el SAT, con la propia UIF, poder encontrar las redes de estas prácticas que son comunes. Efectivamente, lo que llaman el clientelismo electoral, pues se prepara desde antes. Generalmente, en los estados del sur, por lo menos, que es lo que conozco, se entregaba el dinero a las organizaciones sociales. Yo alguna vez escuché en Oaxaca, hace muchos años, que decían, oye, pero no puede ser, a los que más dinero les damos es a los de izquierda, a 100 años de soledad, y esos votan contra el PRI, ¿no? O sea, y luego también los recursos que se van en efectivo a las campañas, pues muchas veces se quedan incluso en los bolsillos de los propios candidatos, o una parte de los mismos. Entonces, sí es un tema por lo cual festino el trabajo del dinero bajo la mesa, porque es una primera señal y en un momento que ya pasaron las elecciones, para hacer una reflexión y diseñar estrategias que nos permitan combatir con eficacia este tema. El otro es el de la corrupción transnacional, donde vienen casos como el de Odebrecht, ¿no? Evidentemente nosotros no podemos rastrear un cochupo antes, ¿no? Sin embargo, ya existen, obviamente, como estamos viendo, instituciones que pueden tener acceso a la información ya personal. A nivel latinoamericano estamos ya preparando ahorita 2 auditorías con otros países de América Latina. La de corrupción transnacional la estamos haciendo, y el grupo lo va a coordinar Perú, que tiene mucha experiencia en el tema. Nosotros vamos a coordinar el de desastres naturales, que ese es otro tema. Hoy platicaba con una presidenta municipal del Istmo, de Juchitán, y me decía que los recursos de la reconstrucción no pasaron nunca por los municipios. Todo el mundo fue a llevar recursos, ¿sí? Pero nada le tocó al municipio más que poner recursos propios, me decía, para el drenaje que se les rompió. Entonces yo creo que sí, las campañas es un pretexto, pero van guardando los recursos con anticipación para este fenómeno. Yo vivo en una colonia popular en Oaxaca
Y el día de la elección estábamos formados y estaban 3 señoras hablando delante de nosotros. Uno era la líder de la colonia. Y luego yo lo oía que decía, pues ayer vinieron estos a darme 500 pesos para que votara. ¿Sí? Pues se los acepté. Al final, ¿cómo van a saber por quién voté? Y estaban haciendo campaña por Morena, ¿no? Pero el que se les dio el dinero fue de otro partido. Y recuerden que agarraron una camioneta con mucho dinero en efectivo, no sé si lo recuerden, en esa época. Entonces, el uso de efectivo yo creo que es el gran problema, y hay una realidad en muchos estados, por ejemplo Oaxaca, el grado de bancarización es del 15%. Entonces, pues ahí no puedes hacer movimientos muchos por medios electrónicos. ¿Cuál era el poder de la sección 22 en Oaxaca? Que tenía 3,000 pagadores habilitados. ¿Sí? Y entonces, obviamente que es muy complicado. Yo creo que uno de los primeros objetivos sería reducir el uso de efectivo hasta donde fuese posible. Y obviamente, precisamente por eso estamos tratando de fortalecer nosotros con las auditorías superiores de los estados, traemos una propuesta de federalizar a las auditorías superiores de los estados para que dejen de ser un número importante de ellas, pues también subordinados del gobierno estatal en turno. Si ustedes se han dado cuenta, vieran la frecuencia de cambio de los auditores superiores de los estados, hay una frecuencia de cambio de gobierno, no importa el color que sea, y al año, a más tardar, ya están cambiando el auditor, aunque en la Constitución está que tiene que estar por lo menos 7 años. Pero lo obligan a renunciar, ¿no? Entonces, la tarea no es fácil, y yo creo que es un trabajo interinstitucional, y mucho nos aportan estudios como el que estamos conociendo, y creo que valdría la pena su lectura y desde luego el tener más mesas redondas para comentarlo y contar con la participación de los autores, de los investigadores. Y finalmente, pues nada más mi reconocimiento nuevamente a Paco por esta convocatoria, por la invitación y desde luego, pues ya que no está Amparo, a Luis Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias al Auditor Superior de la Federación. Sin duda este es un gran diagnóstico que nos ofrecen hoy sus autores. Y bueno, si ustedes me permiten que abramos una sesión para escuchar a nuestros asistentes, si tienen ustedes alguna pregunta. Antes, si me lo permiten, también distingo la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Gustavo Ansaldo Hernández. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues ahora sí cedemos la palabra a quien así lo solicite. Comisionado Oscar Guerra. De los prestamistas, inversionistas, a lo mejor no en una rama tan establecida o tan normada, porque podría estar normada, en ese sentido no lo está, y por lo cual pues las reglas se imponen en la negociación propia. Este asunto de la competencia política, como también lo decía bien David o el auditor, de antes pues era más fácil saber quién podría ganar. Y entonces, bueno, pues obviamente la tasa de retorno que se pedía tendría que ser menor, porque tenía un margen de seguridad, una probabilidad mayor de poder atinar o de que mi dinero regresara. Pero lo que yo también he sabido es que ahora lo que hacen, digamos, han estudiado bien economía financiera, diversifican su inversión. Y hay quien, si son 6 candidatos, a los 6 les dan. Y si van 10-1, de todos modos vas a ganar. A lo mejor, digamos, al primero, al menos probable de cobras 10-1, así, digamos, haces tu tabla de probabilidades, para eso tienes las encuestas, unas muy buenas, que te permiten, pero la mayoría de ellos no pierde, digamos, en ese sentido, porque sé que es muy difícil cobrarle al que no ganó, digamos, en ese sentido, tú pierdes, pero en otra parte la recuperas. Creo que están, digamos, siendo toda una industria financiera, y que creo que el problema, como bien se dice, pues es legalizar, no legalizar, normarla, digamos. Siempre hemos sido muy críticos del financiamiento privado,
Creo que no se trata de tener el modelo norteamericano, pero sí poder hacer una mezcla que, digamos, ponga en claro este tipo de posibilidades y que también, obviamente, rompa el conflicto de intereses que puede presentarse posteriormente a un financiamiento, como lo es en Estados Unidos, digamos, en ese sentido, ¿no? Bueno, yo vi una cosa ahora que fue en Brasil que me dejó sorprendido, no me acuerdo tanto el país, pero ellos lo que hacen es que van descalificando a los partidos por votación electrónica como una encuesta para que al final solo le dan dinero a los dos. O sea, yo le decía aquí al presidente del Info que hoy obviamente mucha gente sabe como candidato que se va a inscribir y que va a perder, que tiene la menor posibilidad, porque lo hace, porque es un negocio, como decía bien David, pues ya no le invierten, se lo quedan ellos o la estructura de ellos. Digamos, finalmente sí salieron ganando económicamente, aunque políticamente sabían que iban a perder. ¿Algún comentario? Sí, Rosa María Cruz, gracias. Sí, bueno, pues yo celebro este tipo de investigaciones que por supuesto aportan mucho a por dónde va el dinero, follow the money, y a mí la parte electoral me parece fundamental en el combate a la corrupción, porque es ahí donde inicia el control de la sociedad que queremos. Desde cómo elegimos a nuestros gobernantes, cómo se regula el quiénes llegan, es el que nos va a garantizar que quienes nos gobiernen también hagan de este país un país honesto. Entonces, es muy interesante y se ha discutido mucho sobre si el INE debería formar parte del Comité Coordinador del Sistema, o igual que la OIF o otras instituciones como la CNBB. Yo creo que son agentes clave para combatir la corrupción. Y en esta parte, el ver el origen de los dineros que se pueden fiscalizar, pero también cómo analizamos lo que no se puede fiscalizar, que es el dinero bajo la mesa, donde el auditor superior no puede tener competencia, donde la unidad de fiscalización tampoco puede tener competencia, pero ¿qué hacemos a través de investigaciones como estas para poder cooptar las rutas del dinero y entonces establecer políticas nacionales que nos ayuden a controlar la corrupción? Muchas gracias y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Una más, dos más, muy bien. María Elena Pérez Jaén, por favor, y después el presidente del Info Ciudad de México. Solamente felicitarlos y me quiero sumar al reconocimiento. Ya en diciembre, Luis Carlos, asistimos a un seminario y tuve la oportunidad de coordinar su presentación y verdaderamente pues causó impacto. No recuerdo si hay otro estudio, no lo he encontrado. Hay artículos, ensayos, cuestiones, pero no sé, David, yo no recuerdo una investigación tan seria y además una felicitación a los investigadores y también para María Amparo, pero sí es una gran aportación para la vida democrática de este país. Entonces, digo, además, así como dice aquí el auditor que conoce aquí casi lo llevó de calcetines, a mí también. Sí, bueno, yo igual con Luis Carlos hace muchos años, pues hemos visto estos temas. Me sumo al reconocimiento, hay que hacer una gran difusión, que los ciudadanos se vuelvan investigadores, que además nos aporten. Yo soy de la ciudad de Aguascalientes y pasó este domingo pues una circunstancia que no ha quedado muy clara con el diputado local, Pedro Carrizales, conocido como el Mijis. Las versiones de lo que sucedió el domingo en Aguascalientes es que él estaba repartiendo despensas, él dice que él estaba combatiendo la compra de votos, mandé preguntar a la persona de la FEPADE, pues no se quiso pronunciar, pero bueno, al final de cuentas, aquí lo interesante es que todos los ciudadanos nos estamos volviendo investigadores, porque llegamos con el móvil en la mano o el celular, y ya podemos documentar muchas cosas y son pruebas, al final de cuentas son indicios que nos pueden ayudar. Felicito al INAI también, Blanca Lilia, a Paco Acuña también, bueno ya a los demás, mi reconocimiento y de veras estos esfuerzos hay que seguirlos haciendo porque las cosas creo no van para mejorar, creo que al contrario, creo que esto va a ir acentuándose más. Felicitaciones a todos ustedes.
Muchas gracias. Julio César, por favor. Muchísimas gracias. También me uno al reconocimiento por este trabajo tan importante en materia democrática para nuestro país. Pues no sé si es una pregunta o una intervención, pero el modelo democrático que nos hemos dado, me parece que en materia electoral tiene un déficit muy importante que tiene que ver con el régimen de sanciones y de responsabilidades en términos objetivos. Como bien señala Rosa María, el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción tiene, una oportunidad ahora en el modelo, se recrea el modelo de responsabilidades y sanciones para quienes cometan actos de corrupción, cosa que me parece no sucede en materia electoral. Los incentivos siguen siendo muy perversos. Las sanciones que impone el Instituto Nacional Electoral siempre son pagadas al final con dinero público. Los partidos políticos, vía las multas que impone el INE, son pagadas con dinero público. Otro tema es que la Fiscalía Electoral, ¿no?, la federal, pues en la Ley General de Delitos Electorales, son delitos electorales no graves. O sea, el catálogo de delitos electorales que existe justo en esta materia son no graves. Y por tanto, se genera un incentivo aún más perverso con relación a una falta de una sanción efectiva con relación a el cometer un ilícito en materia electoral, ¿no? Estos tres elementos desagregados muy bien por ustedes, que tiene que ver con financiamiento privado ilegal, con el desvío de los recursos públicos y por supuesto con la inversión del crimen organizado en esta materia, en efecto lo sabíamos, pero lo que hacen ustedes es maravilloso porque hay una descripción muy detallada de lo que sucede. El tema es que hasta en tanto no se corrija el modelo de sanciones y de responsabilidades en materia electoral, este tipo de cosas seguirá sucediendo. Incluso, aunque haya sanciones en materia de multas o de nulidad en las elecciones, sigue siendo muy costoso para los mexicanos que una elección se anule y se vuelva a convocar una elección. Incluso me viene a la mente el caso de Colima, en donde se acreditó que el secretario de Desarrollo Social del Estado intervino indebidamente con recursos públicos a favor de un candidato. El tema es que se anuló la elección, volvieron a competir y ganó el candidato que originalmente había ganado la elección. Luego entonces los incentivos siguen siendo muy perversos en materia electoral hasta en tanto no hay un régimen de responsabilidades y de sanciones efectivo como lo que hoy intenta hacer el Sistema Nacional Anticorrupción, que coincido, hay muchas voces que dicen que al menos como invitados tendrían que estar o el INE o la FEPADE, incluso la Unidad de Inteligencia Financiera en el Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas felicidades y muchas gracias, presidente, comisionada, por esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, pues cerramos estas intervenciones. Luis Carlos, si nos quieres dar un comentario final. Muchas gracias, Blanca Lilia. Se está hablando ya de una nueva reforma electoral, una más, y corremos el riesgo de que, como otras de los últimos 15 años, vuelva a ser una reforma ingenua, incluso torpe, en el sentido de pensar que la regulación punitiva cambia el comportamiento de los actores políticos, no la cambia. El IFE, hoy INE, ha impuesto multas históricas. En 2003 le impuso una al PRI por el llamado caso Amigos de Fox, que a precios de 2018 equivale a 1.670 millones de pesos. Le impuso una al PAN y al Partido Verde cuando eran amigos, equivalente a 500 millones de la época, como 700, 800 millones de hoy. Durante muchos años el INE ha seguido imponiendo multas y multas. Aquellas, la de 1.600 millones de Pemex Gate, es quizá una de las multas más altas que se haya impuesto a un partido político en el mundo. Y esa sí le dolió al PRI. Yo recuerdo cuando acaba de entrar como presidente del IFE, una de las primeras peticiones del PRI, que después se enojaron muchísimo con nosotros porque no la concedimos, fue pedirnos un plan de pagos diferido, como si fuéramos tarjeta de crédito. Y el hecho es que en 2005 el PRI sí sufrió significativamente en la antesala de la campaña presidencial de 2006.
O sea, a veces las multas sí duelen, aunque en promedio no duelen, pero en esa ocasión dolió mucho. ¿Y ustedes creen que este partido político u otros hayan cambiado su ruta y decir, no aceptes esa donación porque te van a multar dentro de un año y medio? No. Y esto tiene que ver en parte porque el responsable real de cuánto se gasta en la campaña en ocasiones ya ni siquiera es el partido político. Es el jefe de la campaña, el candidato. En ocasiones, el jefe de la campaña es el gobernador de la entidad, ni siquiera es el candidato. Entonces, el partido político se desvincula totalmente. Reitero, la campaña no sabe exactamente cuánto se eroga, porque las erogaciones provienen de diversas fuentes. Y el gasto que beneficia una campaña ni siquiera es posible contabilizarlo por el tesorero, de tal forma que esto dificulta enormemente. Entonces, el tema de las sanciones o las multas, yo creo que no es una ruta que pueda cambiar el comportamiento. Por eso nosotros pensamos que la mejor reforma electoral es la reforma no electoral, que tiene que ver con cosas muy simples, que son materia del INAI y materia de la Auditoría Superior, que son, primero, legislar para una ley nacional o general que obliga a la bancarización de la mayor parte de las operaciones de gobierno, claramente con las salvedades de entidades como Oaxaca, en donde tiene que haber gradualismo. Pero la enorme discrecionalidad hoy para manejar recursos monetarios y en efectivo es enorme. Dos, el tema de la fiscalización superior. Creo yo que una buena parte de la corrupción que se ha gestado en campañas y en gobiernos se debe a la omisión legislativa de los congresos que no supervisan la labor de sus auditorías superiores, o bien las auditorías superiores están haciendo cada vez un mejor trabajo, pero no cuentan con el apoyo político ni la corresponsabilidad de las comisiones de vigilancia o de los congresos locales, y eso limita la labor que estos pueden hacer. 3, el sistema de contrataciones. 4, la adjudicación de obra pública. 5, el otorgamiento de permisos y la transparencia que debe haber en este otorgamiento de permisos. Debe haber bancos de datos, padrones globales, interconectados a nivel global que te permita acceder a todos los permisos al margen de que sea un gobierno estatal o municipal o federal. Ese tipo de instrumentos que aquí en el INAI han sido pioneros y están empujando día a día, son cosas muy simples que se puede hacer. 6, nosotros hablamos del tema del voto obligatorio, una propuesta controvertida, pero creemos que es importante. 7, creo que hay que revisar las donaciones privadas. El sistema mexicano es bastante limitado y constreñido. Y una vez más, la ingenuidad de pensar que por prohibirlo va a ocurrir. Muchos siguen pensando que el dinero privado es maldito. Bueno, pues el dinero privado ya es mayoría en el financiamiento de campañas, pero queremos tapar el ojo, el problema diciendo se prohíbe en la Constitución. Es una realidad, hay que aumentar los topes individuales para tratar de legalizar mucho de lo que hoy ocurre, pero es ilegal. Y termino diciendo lo siguiente. El nuevo gobierno federal tiene un ímpetu de combatir la corrupción. Pero su enfoque voluntarista o moralista, sin tomar en consideración los negocios, los incentivos, los sistemas quebrados de fiscalización política y electoral, no tomar en cuenta esos instrumentos de la vida real y subsumir el combate a la corrupción como una apuesta moral o voluntarista, puede hacer que esta lucha fracase estrepitosamente. Si no se parte del tema de las campañas como un elemento antecedente, por ejemplo, no hay manera que puedas tú propiciar la vida honesta, limpia de una burocracia o de un gobierno. Como dijo el auditor, el gasto de las campañas ocurre antes de que haya candidatos. O como a veces yo suelo decir, no hay forma de que te portes bien en la boda si en el precopeo te portas mal. O dicho de otra manera, tenemos que analizar lo que pasa en las campañas como un instrumento muy importante para propiciar un combate eficaz a la corrupción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, me ha pedido la palabra el auditor.
Bueno, yo soy breve nada más. Estaba comentando con Paco un tema que hemos discutido mucho en el Sistema Nacional Anticorrupción. No está mal diseñado. Está la Secretaría de la Función Pública, que forma parte del Poder Ejecutivo, está la Auditoría Superior, que formamos parte del Poder Legislativo, está la Judicatura, representando al Poder Judicial, tenemos 3 organismos autónomos, ¿sí? El INAI, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa. Y obviamente tenemos la participación del Consejo de Participación Ciudadana. En el Consejo, por ejemplo, la UIF y el SAT, que son muy importantes en este proceso, forman parte de la Secretaría de Hacienda y forman parte del Poder Ejecutivo. Entonces, por eso, al menos yo en lo personal, siempre he sido partidario de que nos mantengamos como estamos. Podemos invitar a iniciativa de cualquiera de nosotros, el INAI lo puede hacer por supuesto la Secretaría de la Función Pública, a la UIC, habrá momentos en que será importantísimo que nos acompañe, al SAT, a la Comisión Nacional Bancaria, ¿sí? A FEPADE, al propio INE, pero ya como invitados, porque si nos agrandamos, esto deja de ser operativo. Ese no es un comentario. Y el otro, nada más, omití mencionar el gran honor de ver a don Luis Javier Solana. Don Luis Javier Solana y yo nos conocimos en los años 70, teníamos una amiga en común que era Socorro Díaz. Y entonces, en esa época, yo empecé a escribir en El Día hace 40 años, el 26 de febrero de 1979, y desde entonces tengo el gusto y el honor de conocer a don Luis Javier, y por supuesto también fue un gran amigo de don Fernando Solana. Felicidades. Pues de esta manera damos por concluida la presentación de este libro, Dinero bajo la mesa. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Pueden venir